Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 2 de febrero 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional número 33, con la enseñanza El perfil de una iglesia que trasciende. Este es el tercer devocional sobre este tema, basándonos en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Ya dijimos que la ciudad de Filadelfia estaba situada en una zona sísmica, así que tener un sólido fundamento en sus edificios públicos y privados era vital. Esta idea podría ser usada como una metáfora del fundamento espiritual que la Iglesia supo mantener. Entre otras cosas, la Iglesia se mantuvo firme al Señor Jesucristo, firme a su doctrina y firme a la ética cristiana. Entre todas las alabanzas del Señor para la congregación, destaca uno que tiene que ver con el fundamento de la fe. Leamos el pasaje y encontraremos eso. Dice así el versículo 7 y siguientes. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y hay una alabanza significativa, la más significativa de todas seguramente, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una iglesia trasciende por su fundamento. Recuerden que hemos dicho que la iglesia situada en en Filadelfia, es una iglesia que trasciende. Definitivamente la iglesia de Filadelfia era una iglesia cristocéntrica. No has negado mi nombre, le dice el Señor. Es decir, en medio de la persecución no le había negado, tampoco en medio de la confusión de doctrinas que azotaba a otras congregaciones, tampoco en medio de la corrupción moral. No se enfocaba en otra cosa que no fuera el Señor Jesucristo. Esa era su base, su fundamento, su piedra angular. Como iglesia el día de hoy debemos tener cuidado de no perder nuestro fundamento o cambiarlo por la tradición o por la cultura o por la personalidad de alguien o por las circunstancias del mundo. Ahora bien, en aquella época, a causa de la persecución que había en el Imperio Romano contra los cristianos, había muchas oportunidades para manifestar la fidelidad al Señor y regularmente el asunto era de vida o muerte. Es decir, que en aquella época convertirse en ocasiones era firmar una sentencia de muerte. En nuestro momento histórico, aunque sí hay lugares en el mundo en donde se persigue a los cristianos, miles de cristianos mueren cada año en nuestro mundo actual, sin embargo, la mayoría de quienes escuchamos estos devocionales seguramente no tenemos la circunstancia de ser amenazados de muerte si no renegamos del Señor o algo así. Sin embargo, el enemigo se las ingenia para retar nuestra lealtad. Permítame dar algunos ejemplos como un cristiano de nuestro tiempo puede negar del Señor o puede negar al Señor cuando integramos a nuestras creencias ideas mundanas, como el humanismo que se ha metido en las congregaciones por donde quiera y ahora parece que el ser humano está en el centro y no Dios. Es el ser humano, si a ti te gusta, si tú lo quieres, decláralo. Esas cosas son humanismo. ¿Quién es el poder? El humano. Usted le mueve la mano a Dios, humanismo puro. Ahora resulta que Dios no es soberano, ahora resulta que Dios necesita nuestra ayuda o que le digamos cómo mover su mano. Qué absurdas cosas. Cuando integramos a nuestras creencias, ideas mundanas, estamos negando al Señor o están negando al Señor quienes lo hacen. Cuando en lugar de ser radicales como el Señor lo fue, hacemos concesiones con las ideas que el mundo mueve, que mueven del mundo. Tal vez no las integramos, pero hacemos concesiones con ellas, no las condenamos. No somos tan exagerados, dicen algunos, hay que ser tolerantes. Si así quieren creer algunos, es su voluntad, es su decisión. Respetemos a las personas, pero no a las ideas. Se respetan las personas, sin duda, pero no las herejías. Las herejías deben ser condenadas.
aunque las personas deban ser amadas y respetadas. Número 3, cuando aceptamos, creemos y proclamamos un falso evangelio. Estas ideas del mundo y demás finalmente se constituyen en un falso evangelio, como los que mencionamos el día de ayer. Cuando vivimos una vida mundana, en lugar de dar testimonio de ser nacidos de nuevo, somos ejemplos de una vida libertina. Así también se niega al Señor, viviendo una vida mundana. Dices que eres cristiano, decimos que somos cristianos, o fulano de tal, para no ofenderlo a usted ni a mí, fulano de tal dice que es cristiano y se porta como el peor de los mundanos. Eso es negar al Señor. Cuando en lugar de dar testimonio de nuestra fe con hechos y palabras, ocultamos nuestras creencias como si nos avergonzáramos de ellas. Hay quienes ni siquiera oran en público cuando van a comer ahí en su trabajo o en una cafetería porque tienen vergüenza de orar. ¿Qué va a decir la gente? Pues ¿cómo que qué va a decir la gente? A lo mejor hasta te pide que ores por él o por ella. Y si se enojan y se burlan de ti, bueno, pues eso hicieron con los profetas y hicieron con otras personas antes que nosotros. Y nos parecemos a ellos entonces. Pero hay gente que ni siquiera es capaz de hacer eso. En el primer siglo, en la iglesia de Filadelfia, el dar testimonio de Jesús era posiblemente morir. En nuestro tiempo, ¿cuál morir? Que se burlen de nosotros, que nos hagan bullying, que no nos dirijan la palabra, que nos rechacen la amistad. No es tan grave como morir en el circo romano. Cuando somos desleales a la iglesia que el Señor fundó para propagar la verdad del Evangelio. Hay gente que es desleal a la iglesia, critica a la iglesia, ofende a la iglesia, habla en contra de la iglesia, está negando al Señor. Y además, cuando ponemos nuestra confianza en alguna otra idea, práctica, ritual o autoridad, como cuando alguien pone su fe en un profeta o en un apóstol, o en una declaración, o en un ayuno, en una oración, ritual, ceremonia, actividad, y no me tomen a mal, por supuesto que la oración es importantísima, y el ayuno es, bueno, recientemente algunos de ustedes supieron, en nuestra iglesia hicimos una convocatoria para un día de ayuno y oración, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, estuvimos reunidos todos los cristianos, los que hicimos los que estuvimos de acuerdo en llevar a cabo la estrategia, no nos fuimos a la casa ni a comer a ningún lado, ahí permanecimos un culto tras otro, y en medio de los cultos, tiempos de oración. Fue una bendición, pero sabe una cosa, pero el ayuno no es el centro de nuestra vida, el ayuno no es nuestra salvación, el ayuno no tiene poder, ni la oración tiene poder, ni la fe tiene poder. Es Dios el que tiene poder. Y el ayuno es integrarnos a Dios, es orar con tal intensidad que se nos pasa la comida, aunque ponemos en segundo lugar, o tercero, cuarto, quinto la comida. Orar es hablar con el Todopoderoso. Fe es tener fe, es creer, es poner nuestra confianza en Él, que es todopoderoso. Porque la fe por sí misma no es nada, la fe por sí sola no sirve para nada, lo hemos explicado ya aquí antes. La fe vale por aquello en donde se pone, y es en Jesús. Por eso cuidado, porque cuando ponemos nuestra confianza en alguna otra cosa o idea, práctica, ritual, autoridad, como un profeta, como un apóstol, como una declaración, como un ayuno, oración, ritual, ceremonia, actividad, negamos la fe verdadera porque nuestra fe es Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Nuestra fe está puesta en Él, no en la fe misma, ni en la oración ni en el ayuno. Nuestra fe está puesta en Él, que es el Todopoderoso. Solo Cristo merece estar en el centro de nuestras vidas, individualmente y congregacionalmente hablando. Así es que seamos cristocéntricos. Además, 2 bendiciones le promete Dios a la iglesia en virtud de su fidelidad. Exaltación oportuna. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto le dice Dios a la iglesia. Es decir, hay un resultado maravilloso de nuestra lealtad y nuestra fidelidad al Señor. Y lo veremos, lo estudiaremos el día de mañana. Por ahora quedémonos con esta idea. Solo Cristo merece estar en el centro de nuestra vida, individual y congregacionalmente hablando. Seamos cristocéntricos. Seamos cristocéntricos. Una iglesia trasciende por su fundamento. Y el fundamento de la iglesia es Cristo. Y nada más. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.